Hey, hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de las mates picantes. El día de hoy lo que les quiero hablar es de cómo implementar en una computadora la aproximación de funciones mediante series de potencias de Taylor. Acompáñenme a ver cómo diseñar el diagrama de flujo que me va a permitir generar el código y después, obviamente, en MATLAB veremos cómo generar tanto los polinomios como las respectivas aproximaciones. Así es que si quieres ser todo un máster de la programación de series de Taylor, acompáñame. Amigos, bienvenidos. Venimos a enseñarles mates brillantes, Mates picantes. matemáticas picantes. Primero que nada he de decirte que para generar los diagramas de flujo utilizo un programa que se llama Visual Designer. Es un complemento de Microsoft. Lo primero que vamos a venir a poner pues es el símbolo de inicio. Posteriormente pues vamos a meter un lector de datos. Necesitamos un valor de x, y necesitamos una x final, necesitamos saber cuánto vale h. Vamos a utilizar la variable Taylor, que va a ser el polinomio justamente. También vamos a tener que usar un Taylor anterior, pues esto me va a permitir siempre ir registrando los valores anteriores, porque recuerden que a final de cuentas tenemos que ir haciendo las sumatorias. También me faltaría el orden, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, meter un ciclo, y lo que vamos a pedir es que desde n vale 0 y hasta el orden, que me calcule la derivada, ¿no? Una función que depende de la función que esté yo trabajando, va a tener un orden n y la variable independiente será la y. Eso me hace pensar que por acá arriba se nos olvidó declarar justamente la función, ¿no? Pues vamos a calcular a Taylor con nuestra fórmula de Taylor. Recuerden que la fórmula de Taylor lo que dice es que es la derivada. Aquí vale la pena decir que es evaluada en el punto base. Es la derivada entre el factorial de n multiplicado por h elevada a la n más, vamos a llamarle así, más Taylor anterior. El error lo calcularíamos como el valor absoluto, Taylor menos Taylor anterior. Esto tendrá que ir dividido entre el valor de Taylor y multiplicado por 100. Bueno, pues ya que tenemos esto, lo que habrá que hacer es actualizar cada valor de polinomio de Taylor. Taylor anterior sea igual al Taylor que acabo de calcular y avanzamos, que y sea igual a i más 1. Y repetimos todo el mismo procedimiento. Y la decisión que tendremos que tomar, y es igual al valor de orden que yo esté asignando. Si no se ha cumplido que i, es decir, el valor de la iteración en el que yo vaya haciendo, ya llegó o es igual al orden, entonces lo que tengo que venir a hacer es pues básicamente continuar con mi cálculo. Repito otra vez, actualizo i y repito. Calculo la derivada, calculo el polinomio de Taylor, evalúo mi error, actualizo Taylor y actualizo mi valor de i. Que i ya es igual al valor del orden. Entonces lo que hacemos es que imprimo una tabla y listo, finalicé. Esa es la manera en la que yo voy a generar mi diagrama de flujo para poder programar el cálculo de las series de Taylor en cualquier lenguaje de programación. Ahora con nuestro MATLAB abierto, lo primero que tenemos que hacer es observar que nuestro MATLAB está formado por un command window, que es una ventana donde nosotros podemos escribir comandos para hacer cálculos sencillos. Va a tener un workspace, que es donde va a ir escribiendo las variables y cuantificando los cálculos que hagamos. Y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es venir y usar el comando simsx. Lo que hace es asignar a la x como una variable simbólica. Como podemos ver aquí arriba, ya me reconoció a mi variable x como una variable simbólica de 1 por 1. Dado que MATLAB está especialmente diseñado para trabajar con matrices, en realidad si yo no hago esto, lo que hace es que a x le asigna un valor matricial. Posteriormente, lo que vamos a hacer es venir y meter la función a la cual quiero aproximar con series de Taylor. Por ejemplo, si eligiéramos a la función seno de x, siempre ponemos aquí un punto y coma para que no me esté haciendo impresiones que no me sirven. Acá arriba, si se dan cuenta, ya me reconoció a la f como mi función. Y entonces aquí directamente lo que hacemos es que le pedimos que me calcule Taylor de la función f. Como respuesta, lo que me ofrece es el polinomio de Taylor. Sin embargo, este es el polinomio de Taylor que a MATLAB por default se le ocurre. Yo puedo decirle de qué orden quiero que me arroje mi polinomio. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a venir a poner Taylor de la función f. Entre apóstrofes le vamos a poner
poner la palabra order, coma y el número del orden que quiero que me imprima. Por ejemplo, si yo quisiera el polinomio de Taylor de orden 10, entonces aquí me lo arroja. Y esta es la manera en la que de entrada yo puedo obtener el polinomio de Taylor para cualquier función y para cualquier orden que a mí se me ocurra. Sin embargo, si ahora lo que ya quiero es la aproximación de la función en algún valor determinado, entonces tenemos que implementar nuestro diagrama de flujo de la siguiente manera. Vamos a abrir un new script, que me aparece aquí es una ventana de editor. Ahí es donde vamos a escribir nuestro código. Entonces vamos a poner guardar como. Aquí pues típicamente se puede poner el nombre al archivo que ustedes quieran. Yo le voy a poner Taylor serie y le damos guardar. Listo, si se dan cuenta aquí arriba ya me puso el nombre de Taylor serie. Vamos a iniciar poniendo el comando function. Pues este comando lo que hace es guardar todo mi código como una función que vamos a utilizar. Entre corchetes aquí le vamos a decir que esta función depende de t, que va a ser mi matriz de soluciones, y que esa matriz la voy a llenar con los resultados del polinomio de Taylor. Aquí vamos a llamarla nuestra función, tal y como nombramos al archivo. ¿Y de qué va a depender esta función? Pues va a depender de la función que sea que yo quiera aproximar, de un valor inicial, de un valor final y del orden. Listo. Aquí vale la pena siempre ponerle end para cerrar mi función. Voy a poner aquí el comando clc para que siempre que lo ejecute me limpie mi command window y no se vayan acumulando allí las respuestas. Vamos a poner aquí el comando simsx. Asignemos valores a mis variables. XY pues es el valor inicial, es mi X0, es mi punto de partida, y lo que voy a hacer es que voy a generar que el programa le pida al usuario que inserte dicho valor. Entonces usamos el comando input, entre apóstrofes pues vamos a poner una leyenda que diga ingrese valor de X base, dos puntos, dejamos dos espacios y listo. Ponemos un punto y coma. El punto y coma siempre es para que cuando yo ejecute mi código, pues no me esté imprimiendo cada vez todos esos valores. Entonces en mi command window lo que me va a aparecer es esta leyenda y yo manualmente tendré que teclear cuál es ese valor inicial. Luego pues tendremos que hacer exactamente lo mismo con mi xf a la función. El orden, pues de una vez vamos a calcular el valor de h, que recuerden que es el tamaño de paso de cálculo y sé que se calcula como xf menos x inicial, punto y coma para que no me lo imprima. Vamos a inicializar Taylor y pues vamos a arrancar desde una primera iteración en la que i será igual a 1. En el diagrama de flujo el siguiente paso es hacer un ciclo. Ciclo lo vamos a hacer con el comando for, desde que n vale 0 y hasta el orden. Aquí siempre hay que ponerle un end para finalizar y listo. En el ciclo que teníamos que hacer, el primer paso pues era calcular la derivada, entonces le vamos a poner derivada. El comando para que MATLAB calcule las derivadas es diff. ¿Y de quién depende? Depende de, o sea, le vamos a calcular la derivada a f del orden n. Eso depende pues en qué valor vayamos de nuestro ciclo. Y la derivada la vamos a calcular con respecto a x. Vamos a utilizar el comando inline aplicado sobre la derivada que nos permite calcular las derivadas en línea. Es decir, aunque al final del día estoy calculando y evaluando la misma función, me permite hacerlo para todos los órdenes de derivación y me permite además hacerlo en línea. Este comando me ayuda a no tener que estar abriendo más ventanas para tener que calcular en cada una derivada. Eso sería muy tedioso. Procedamos a calcular nuestro polinomio de Taylor. La fórmula de Taylor es derivada evaluada en xy entre el factorial de n, es decir, del orden, multiplicado por h elevado a la n, más Taylor. Esto es bien importante porque recuerden que esto es una sumatoria. Entonces partimos del valor inicial y de ahí vamos sumándole todos los términos que se van acumulando. Vamos a llamarle n derivada. En realidad pues no es una matriz, por lo tanto vamos a decir que para cada i solo le vamos a asignar un valor y este será igual a cada valor de i. Además n Taylor va a ser igual justamente a cada valor del polinomio de Taylor que está siendo arrojado. Este par de líneas lo que me permiten es que para cada valor que sale de la derivada y para cada valor que sale de Taylor, los estoy asignando a un vector, si lo quieren ver así, o a una matriz de una sola columna. Posteriormente procedemos a calcular el error, como el valor absoluto de Taylor menos
Taylor anterior entre Taylor y multiplicado por 100. Actualizamos el valor de Taylor, entonces Taylor anterior será igual al Taylor que arroje en el paso actual. Actualizamos el valor de I como I más 1 y listo, ya finalizamos. Con eso finalizamos nuestro ciclo. Una vez saliendo del ciclo dijimos que pues ya una vez que acabe lo que queríamos era que nos imprimiera pues nuestros valores. Los vamos a imprimir en una tabla. Esta tabla pues quiero que me arroje la n derivada, cada valor de la derivada. Quiero que me arroje mi n Taylor, es decir, el resultado de mi polinomio de Taylor evaluado en el valor al cual deseo yo aproximar mi función, que me publique el error. Procedemos a ejecutar nuestro programa y si se dan cuenta aparece la leyenda en mi command window que me dice ingrese el valor de x base. Si empleamos el ejemplo que hicimos en el video anterior, que era la función logaritmo de x, tomando como punto base 0.5 y como valor futuro 0.7, ingresamos 0.5 para el punto base, 0.7 era el valor a predecir, la función pues simplemente es logaritmo de x y el orden del polinomio vamos a ponerle 5. Damos enter y listo, me calcula mi tabla. Si se dan cuenta, aquí me aparece el orden de la derivada, los valores, que si los comparamos con los resultados que obtuvimos en la tabla que hicimos a mano, pues noten que estos valores concuerdan. Ojo, los errores no van a concordar porque aquí estamos comparando siempre contra el paso anterior. Sin embargo, noten que sí converge, los valores del error se van reduciendo. Si quisiéramos hacerlo ahora más preciso todavía, algo que podemos hacer es ingresar un orden mucho mayor. ¿Qué pasa si ahora ponemos como orden 10, por ejemplo? Noten que el error se va haciendo cada vez más pequeño. De hecho, aquí pues el valor prácticamente ya es nulo. Esto es en porcentaje, 0.002% ya no es nada. Y noten cómo el valor ya casi no va cambiando. Esto ya es muy cercano al valor analítico. Si volvemos a ejecutar y ahora metemos un orden mucho mayor, orden 20. Noten que ya estamos hablando de un error cuyo porcentaje es por 10 a la menos 7. En porcentaje eso ya no es nada, ¿no? Y vean cómo ya tiene un buen rato, por lo menos desde orden 14 que mi valor ya no cambia. Prácticamente eso ya es el valor analítico. Pero no solo eso, quedamos que otra forma en la que nosotros podíamos también mejorar la aproximación era reducir el tamaño de paso de cálculo. Entonces, si estoy partiendo de punto 5 y en lugar de querer calcular 0.7 quiero calcular 0.55, esos están bastante juntos. Definitivamente eso también debe mejorar mi aproximación. Si metemos orden 5, noten cómo inmediatamente el error se reduce a por 10 a la menos 4 en porcentaje. No necesité calcular tantos términos, simplemente orden 5, 6 términos del polinomio para encontrar el valor preciso que es 0.55. Y bueno, pues eventualmente ustedes aquí pueden estar jugando tanto como quieran para poder ver cómo afecta a mi resultado el modificar las variables de mi código. Puedo modificar el tamaño de paso de cálculo, este es h a final de cuentas, esta diferencia. Puedo modificar el orden y puedo ver cómo afecta eso a mi estimación y a mi cálculo del error. Bueno, amigas y amigos, como podrán ver, esta es la manera en la que nosotros podemos echar mano de las computadoras para poder realizar la aproximación de una función complicada con polinomios que hacen mucho más sencillas las cosas. Amigos, eso ha sido todo. Si les ha gustado este video, no olviden dejar pues una suscripción. También pueden dejar siempre sus comentarios, solicitando tal vez que grabemos algún otro tema o algo por el estilo. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Las Mates Picantes. Chao, chao. Amigos, bienvenidos. Venimos a enseñarles mates brillantes, Mates picantes. matemáticas picantes.